Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. El día que nos mudamos al vecindario, nuestra nueva vecina me demandó. Lloraba desconsoladamente, acusando a mi hijo de dañar a su hija. Afirmó que su hija, Tiffany, acababa de cumplir 18 años y dijo que mi hijo, Buddy, le había arruinado la vida. Le lanzó insultos atroces y exigió el castigo más severo imaginable. Su hija se hizo eco de las acusaciones, insistiendo en que fue mi hijo. Dijo que Buddy la había amenazado y asustado mucho. Sus palabras provocaron indignación en la sala del tribunal. El jurado y el público reaccionaron emocionalmente, pidiendo un castigo severo para mi hijo. Pero cuando el juez llamó a declarar a mi hijo, toda la sala quedó en silencio. Brenda me miraba fijamente como si quisiera despedazarme. Su hija Tiffany se sentaba a su lado llorando dramáticamente, con lágrimas rodando por su rostro y una expresión llena de miedo y dolor. Las miré a ambas y repetí con calma mi posición. Mi hijo no dañó a Tiffany. Quien fuera el responsable no era él. Me negué a permitir que le echaran la culpa a mi hijo. Hasta ese día nunca imaginé que me enfrentaría a Brenda y Tiffany en el tribunal. Al mudarnos, Brenda parecía cálida y acogedora. Me ayudó con el equipaje y me dijo que, como éramos vecinas, podía confiar en ella si necesitaba algo. Al saber que yo tenía un hijo, sonrió alegremente y presentó a su hija, Tiffany, llamándolo una coincidencia del destino. Esa misma noche, sin embargo, golpeó mi puerta arrastrando a una Tiffany desaliñada y acusando a mi hijo de atacarla. Me quedé impactada y le dije de inmediato que mi hijo nunca haría algo así. Brenda se negó a escuchar. Estaba convencida de que él era culpable y Tiffany lloraba a su lado, afirmando que mi hijo la había llevado del pasillo a la azotea para lastimarla. Por más que intenté razonar, se aferraron a mi hijo implacablemente. Incluso exigieron un acuerdo de $1 millón y que mi hijo se casara con Tiffany, amenazando con involucrar a la policía para asegurar que fuera encarcelado si nos negábamos. Sabía que mi hijo no pudo hacer esto. La demanda era indignante. Los rechacé de plano. No esperaba que realmente me demandaran. Cuando negué todo en el tribunal, Brenda estalló de ira. Gritó que abriera los ojos y viera las heridas de Tiffany. Abrió la chaqueta de su hija, revelando moretones oscuros. Tiffany temblaba mientras me miraba con lágrimas en los ojos, repitiendo que mi hijo le había hecho esto y que estaba aterrorizada. Brenda abrazó con fuerza a su hija y ambas rompieron en llanto frente a todos. La sala estalló. La gente me señalaba llamándome desvergonzada e insensible por defender a mi hijo. Susurraban que Tiffany era muy joven y que la experiencia la perseguiría siempre. Tiffany lloró más fuerte, diciendo que no sabía cómo seguir viviendo. Brenda me acusó de falta de compasión, preguntando cómo me sentiría si mi propio hijo fuera la víctima. Respondí con calma. Mi hijo estaba siendo acusado falsamente y yo tenía todo el derecho de defenderlo. Sabía sin duda que Buddy era incapaz de hacer lo que afirmaban. Para todos los demás, yo parecía una madre inventando excusas. Los murmullos crecieron y la sala descendió al caos hasta que el juez golpeó su mazo exigiendo orden. Como ambas partes tenían relatos contradictorios, el juez ordenó presentar pruebas. El abogado de la demandante afirmó con confianza que tenían pruebas suficientes de que mi hijo era el responsable. Pidió a Tiffany que describiera lo sucedido. Tiffany habló con voz temblorosa, diciendo que tarde esa noche fue atacada en la escalera y llevada a la azotea. Afirmó que reconoció a mi hijo y describió haber sido amenazada y asustada hasta la sumisión. Cuestioné cómo podía estar segura de que era mi hijo. Tiffany insistió en que vio su rostro claramente y sabía su nombre. Se derrumbó de nuevo, aferrándose a su ropa y atrayendo la simpatía de todos los presentes. Yo era la única que sabía que mentía y lo dije claramente. Tiffany reaccionó como si estuviera profundamente herida, acusándome de crueldad e insistiendo en que nunca mentiría sobre algo tan grave. Reveló más moretones mientras el abogado me regañaba. Respondí con calma que si Tiffany realmente hubiera visto a mi hijo, no contaría una historia tan inconsistente. Desde el día que nos mudamos, Brenda y Tiffany nunca habían visto a mi hijo en persona. Si lo hubieran hecho, nunca lo habrían confundido ni acusado con tanta confianza. Desestimaron mis palabras. Tiffany insistió en que conoció a mi hijo en el ascensor. Brenda me acusó de intentar confundir al tribunal. Al verlas apoyarse mutuamente en su historia, me pareció absurdo. Creían que sus mentiras se sostendrían porque el pasillo y la azotea no tenían cámaras. Dejé de discutir y me dirigí directamente al juez, señalando las contradicciones. Brenda entró en pánico y gritó que las palabras de su hija eran ciertas y las heridas eran la prueba. Respondí que la ley no podía manipularse tan fácilmente. El jurado me criticó abiertamente, llamándome irracional e insultando mi carácter. Me mantuve firme y les dije que la verdad no se había determinado y que no debían apresurarse a juzgar por la emoción. Mis palabras. Lo silenciaron brevemente hasta que alguien argumentó que nadie inventaría tales acusaciones sin razón. En ese punto, Brenda ganó confianza. Anunció que tenía pruebas innegables. El abogado de la demandante presentó un informe alegando que mostraba evidencia biológica que vinculaba a mi hijo con Tiffany. La sala estalló en sorpresa. El abogado declaró el informe como concluyente y preguntó cómo podía seguir negándolo.
Miré el documento sin miedo. No esperaba que Brenda llegara al extremo de fabricar pruebas, pero me mantuve tranquila. Dije claramente que no creía que el informe fuera auténtico. El abogado se burló, insistiendo en que el documento fue emitido por un hospital de la ciudad y era legalmente válido. Tiffany me acusó de desvergonzada, diciendo que la empujaba a la desesperación. Superada por la emoción, Tiffany golpeó su cabeza contra la mesa. Brenda gritó y corrió a abrazarla, y el juez ordenó de inmediato una intervención, exigiendo que se controlaran las emociones. Finalmente, Tiffany se calmó. Brenda me miró con odio y juró que nunca me perdonaría si mi hijo no confesaba. La gente en la galería gritaba que mi hijo merecía el castigo más duro. El abogado declaró que la ley no perdonaría a un culpable. La sala esperaba en un silencio tenso. Cuando el juez me pidió mi respuesta final, le devolví la mirada y hablé con claridad a señoría. Mi prueba es mi hijo mismo. Solicito que Buddy sea citado a declarar. El juez asintió levemente y golpeó el mazo. El alguacil llamó al hijo de la demandada Buddy al estrado. Un silencio recorrió la sala como una ola. Incluso los que murmuraban se quedaron quietos. Las sillas dejaron de crujir. Todos los rostros se giraron hacia las pesadas puertas dobles. Los ojos de Brenda brillaron con una certeza hambrienta, saboreando mi derrota. Tiffany se secó las lágrimas y levantó la barbilla como una mártir preparándose para su reivindicación. Adelante, siseó Brenda en voz baja, tráiganlo. Que todos vean qué clase de monstruo criaste. Las puertas se abrieron y mi hijo entró. No era un chico esposado, ni un adolescente tembloroso, ni un joven arrogante escondiéndose tras su madre. Un perro cobrador dorado entró trotando en la sala con la cola moviéndose. Por medio segundo, nadie entendió lo que veía. Luego, la galería estalló en risas ahogadas, jadeos y gritos de confusión. ¿Eso es un perro? ¿Dónde está el hijo? El alguacil lo guió con una correa, luciendo tan desconcertado como los demás. La lengua de mi hijo colgaba felizmente de su boca. Miraba a su alrededor como si estuviera en un parque fascinante, olfateando el aire con las orejas erguidas. Me levanté con calma y me acerqué a el Buddy. Dije suavemente. Giró su cabeza y me miró con ojos brillantes y confiados. Luego soltó un único ladrido amistoso. El juez se inclinó hacia adelante. Señora, ¿es este animal el Buddy al que se refiere? Preguntó el juez, golpeando su pluma así. Respondí. El rostro de Brenda quedó inerte, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Luego, su impacto se convirtió en rabia. «¿Estás loca?», chilló ella, levantándose de su asiento. «¿Crees que puedes traer un perro y burlarte del tribunal? Ese no es tu hijo». A la boca de Tiffany se abría y cerraba. Miraba a mi perro como si viera un fantasma. «No», susurró ella con voz fina y frenética. «No, eso no es un Buddy. No es un perro, pero lo es». El abogado de la demandante se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente el suelo. «Señoría, esto es indignante». «Siéntese», dijo el juez bruscamente. El abogado se congeló y se sentó lentamente. Cargué a Buddy y lo puse suavemente en el suelo junto a la mesa de defensa. Se sentó obediente, luciendo complacido como si hubiera ganado un premio. Enfrenté a Sala. «Todos lo llaman mi hijo», dije con voz firme, «porque yo lo hice». La risa de Brenda sonó forzada. «No juegues con las palabras. Nos dijiste que tenías un hijo. Nos dejaste creerlo». «Les dejé creer lo que quisieron creer», repliqué. «La primera vez que me preguntaron por mi hijo dije, sí, tengo un hijo. Era verdad». Dije que se llamaba Buddy. Era verdad. Nunca dije que fuera humano. Los ojos de Tiffany se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran las lágrimas ensayadas de la mañana. «Eran de pánico, eso no es justo», susurró. Yo ladeé la cabeza. «Justo». El abogado intentó de nuevo, forzando una voz calmada. «Señoría, aunque esta mujer tenga un perro llamado Buddy, eso no elimina la posibilidad de que también tenga un hijo humano responsable de dañar a mi cliente». Brenda se aferró a eso como a un salvavidas. «Sí», gritó señalándome. «Eso es lo que hace Han. Lo está escondiendo. Trajo a este perro para distraer a todos. Está encubriendo a un criminal humano». La duda regresó a la sala como humo bajo una puerta. La gente quería una historia clara, un villano con rostro. El juez me miró. «Responda claramente. ¿Tiene algún hijo humano?» «No parpadeé, no, señoría». Brenda hizo un sonido feo, mentirosa. El juez levantó la mano exigiendo orden. Saqué una carpeta de mi bolso. «Señoría», preguntó, «si podía probar que Buddy es quien digo, ¿puedo?» Entregué los documentos al secretario. «Este es su certificado de registro. Su foto está ahí. Su nombre está ahí. Su número de microchip es de hace 2 años, mucho antes de conocer a Brenda o Tiffany». El juez revisó las copias mientras yo continuaba con voz controlada. «Estos son sus registros veterinarios. Mismo microchip, mismo nombre, mismo historial de direcciones, su papeleo de adopción y su certificado de entrenamiento. Y esto», dije levantando mi teléfono, «es mi galería de fotos». Encendí la pantalla para mostrarla en el monitor del tribunal. Se vieron clips de Buddy como un cachorro tropezando en la cocina, con un pañuelo de cumpleaños, aprendiendo a dar la pata y robando un calcetín mientras yo me reía. Eran miles de momentos reales e imposibles de falsificar. La galería se silenció de nuevo, pero ahora el silencio estaba cargado de vergüenza. El rostro de Brenda perdió el color. La respiración de Tiffany se volvió aguda e irregular. El juez
Miró hacia arriba. Señora Brenda, ¿disputa la autenticidad de estos documentos? La boca de Brenda se movió sin emitir sonido. Su abogado tragó saliva. Señoría, necesitaríamos tiempo para verificar. Tuvieron tiempo, dijo el juez. Vinieron con pruebas concluyentes y odio público. Estaban ansiosos por condenar. La verificación no es un lujo que se recuerda solo cuando los hechos dejan de favorecerlos. El abogado de la demandante intentó sostenerse. Incluso si el hijo es un perro, las heridas de mi cliente son reales. El informe es real. Algo le pasó a Nascentí. Eso es lo primero verídico que ha dicho hoy. Brenda me miró con furia. ¿Cómo te atreves? Levanté la mano ligeramente. Señoría, ¿puedo hablar? El juez asintió. Me giré hacia Tiffany. Tiffany, dije firmemente. Describiste ser atacada, arrastrada y amenazada. Dijiste que reconociste el rostro de Barry, que lo conociste en el ascensor. Señalé a mi perro, que en ese momento bostezó. ¿Cómo? Pregunté suavemente. ¿Cómo te arrastró a una azotea? ¿Cómo te amenazó? Tiffany sacudió la cabeza cada vez más rápido. No, Barry no es un perro. Buddy es una persona, tiene que serlo. Brenda se lanzó hacia adelante gritando al juez que todo era un truco y que yo mentía. Basta, ladró el juez golpeando el mazo. El sonido del mazo resonó y Brenda se sobresaltó. La sala del tribunal volvió a quedar en un silencio sepulcral. La mirada del juez atravesó la habitación como una cuchilla. Señora Brenda, señorita Tiffany, entienden que están bajo juramento. La voz de Brenda salió más débil. A mi hija estaba herida. Entonces determinaremos qué sucedió, dijo el juez. Pero no lo determinarán inventando a un perpetrador y forzando un acuerdo económico de una vecina. Ante la palabra acuerdo, los ojos de Brenda se dirigieron por un instante hacia su abogado. Fue un gesto pequeño, casi nada, pero lo vi y supe que hice bien en venir preparada. Señoría, dije, no he terminado. El juez me miró en proceda. Tomé aire y levanté mi teléfono de nuevo. La noche que Brenda y Tiffany vinieron a mi puerta por primera vez. No vinieron por justicia, dije. Vinieron con una exigencia. Toqué la pantalla y apareció un nuevo video en el monitor. Era la grabación de la cámara de mi puerta principal. Mostraba a Brenda golpeando mi puerta con Tiffany detrás, despeinada y con la ropa desordenada. La voz de Brenda sonó fuerte e inconfundible. Mi hija fue dañada. Vas a pagarnos 1 millón y tu hijo se casará con ella. No puedes negarte. Si lo haces, llamaré a la policía y me aseguraré de que pase su vida tras las rejas. La galería estalló de nuevo, pero ahora los sonidos eran distintos. Asco, impacto y una ira que se alejó bruscamente de Mian. El abogado de la demandante se puso rígido. Brenda parecía haber sido abofeteada. Pausé el video y me enfrenté al juez. No pidieron denunciar ni una investigación, dije. Exigieron dinero y un matrimonio. Me amenazaron y cuando me negué, me demandaron. El abogado de la demandante se levantó de nuevo con voz tensa. Señoría, esto no es prueba de que el incidente no ocurrió. Es prueba, dije yo, de que su prioridad era el chantaje. La expresión del juez endureció. Siéntese. El abogado obedeció al instante. Todo el cuerpo de Tiffany temblaba. Entonces hizo algo que no había hecho en todo el día. Miró a suelo. Brenda le agarró el brazo. No te atrevas, siseó. No te atrevas a desmoronarte ahora. El micrófono lo captó y toda la sala lo escuchó. Ese fue el momento en que todo cambió. La gente empezó a unir los puntos en voz alta. Intentaron chantajearla. Ni siquiera les importó quién lo hizo. Solo querían que alguien pagara. ¿Cómo pudo existir ese informe de ADN? El juez levantó una mano, silenciando el ruido, y miró a Tiffany. Señorita Tiffany, le pregunto directamente, ¿el hijo de la demandada le hizo daño? La garganta de Tiffany se movió al tragar saliva. Miró a su madre. Los ojos de Brenda estaban muy abiertos, lanzando una advertencia. Los labios de Tiffany se abrieron, se cerraron y se abrieron de nuevo. Finalmente, con una voz tan pequeña que parecía que iba a desaparecer, dijo no. Un sonido como un suspiro colectivo recorrió la sala. El rostro de Brenda se retorció. ¡Idiota!, exclamó Brenda. Señora Brenda, espetó el juez, una palabra más y la declararé en desacato. Brenda cerró la boca, temblando. Las lágrimas de Tiffany brotaron de nuevo, pero ahora eran crudas, feas y sin control. No quería que esto llegara tan lejos, sollozó. No era mi intención. Su abogado intentó interrumpir. Señoría. Silencio, dijo el juez. Los hombros de Tiffany se hundieron hacia adentro. Algo pasó, susurró ella, pero no fue Elaine. No fue Barry. El agarre de Brenda en el brazo de su hija se apretó. Deja de hablar. Tiffany se estremeció y por primera vez se soltó de su madre. Cumplí 18 años, dijo con voz temblorosa. Salí con amigos. Tomé una decisión estúpida. Pensé que le gustaba a alguien. Pensé que significaba algo. Tragó saliva con dificultad. Luego descubrí que estaba embarazada y el chico no respondió mis llamadas. Desapareció mi mamá, dijo que no podíamos permitir que me arruinara así. Dijo que necesitábamos que alguien se hiciera responsable. La sala se quedó tan callada que se oía el tintineo de las placas de Barry al moverse. La voz de Tiffany se quebró. Y entonces te mudaste tú. Parecía que tenías dinero y dijiste que tenías un hijo de mi edad. Mi mamá dijo que era el destino. El rostro de Brenda se puso gris.
Pequeña malagradecida, murmuró, ¡basta! Tronó el juez, golpeando el mazo de nuevo insuficiente. Tiffany se limpió la cara con ambas manos. No quería mentir en el tribunal, susurró. Pero una vez que empezamos no pude parar. Todos me creían. Todos estaban de mi lado. Pensé que, si seguía llorando, funcionaría. El rostro de su abogado estaba desencajado por el horror, como un hombre viendo su carrera caer por un acantilado. Me giré hacia el juez en señoría. Dije, no pido compasión, pido rendición de cuentas. Intentaron destruir mi vida y marcar a mi familia como monstruos, no porque quisieran justicia, sino porque querían un chivo expiatorio. El juez miró a Brenda y Tiffany por un largo momento. Luego habló con palabras nítidas y finales. Este tribunal determina que las acusaciones contra el hijo de la demandada no tienen fundamento y son conscientemente falsas. Se desestima la demanda. El mazo cayó y el sonido se sintió como si el aire regresara a mis pulmones. Pero no me senté. Caminé hacia adelante sosteniendo la correa de Barry. Señoría, ¿puedo dirigirme al tribunal una vez más? El juez asintió, miré a Brenda. Hace un momento querías que te perdonara. ¿Querías que te dejara ir porque pediste perdón con voz temblorosa? Los labios de Brenda temblaron, intentando forzar una expresión de súplica. Fue un malentendido. Un malentendido. Repetían, exigiste 1 millón, exigiste un matrimonio, amenazaste con la cárcel. Eso no fue miedo. Eso fue un plan. Brenda buscó a alguien que la rescatara, pero nadie lo hizo. Tiffany se hundió en su silla. Solicito, dije con firmeza, que el tribunal remita este asunto para una investigación por acusaciones falsas, intento de extorsión, fabricación de pruebas y mala conducta profesional. El abogado de la demandante se sobresaltó. La mirada del juez se volvió gélida hacia él. Le informó temprano que el hijo de la demandada nunca había sido visto por las demandantes. Su caso dependía de una narrativa inconsistente con los hechos básicos. Aún así, siguió adelante. El abogado tartamudeó, señoría. ¿Yo? El juez lo cortó. No volverá a hablar por encima de este tribunal. Luego miró a Brenda. Usted y su hija vinieron preparadas para arruinar a una parte inocente. No permitiré que este proceso sea un arma. Brenda finalmente se quebró gritando frenéticamente. Ella tiene dinero. Podría haber pagado. Eso lo habría arreglado todo. Mi hija estaba desesperada. Estábamos desesperadas. La expresión del juez no cambió. La desesperación no es una licencia para cometer crímenes. Buddy soltó un pequeño ladrido como si estuviera de acuerdo. Por primera vez en el día, algunas personas en la galería sonrieron ante la honestidad de un perro que permaneció ajeno a la crueldad humana. El juez llamó a un breve receso y ordenó separar a las partes. Brenda intentó correr hacia mí con el rostro retorcido por la furia, pero la seguridad la detuvo. Gritó mi nombre escupiéndolo como veneno. ¿Crees que ganaste? ¡Nos arruinaste! La miré a los ojos sin inmutarme. No, dije en voz baja. Tú te arruinaste sola. Cuando se reanudó la sesión, todo avanzó rápido. La declaración de Tiffany fue registrada y mi video de seguridad fue admitido como prueba. El juez ordenó examinar la autenticidad del informe falso y envió el material a las autoridades correspondientes. Brenda seguía intentando su actuación, llorando y suplicando, cambiando de máscara tan rápido que me revolvía el estómago. Pero el hechizo se había roto. La gente que antes quería despedazarme, ahora la miraba como algo desagradable bajo una luz brillante en Tiffany. No volvió a levantar la vista. Su abogado recogió sus papeles con las manos temblorosas. Al final, el juez dio una última declaración. Este tribunal existe para encontrar la verdad, no para recompensar teatralidades ni castigar al inocente porque una mentira sea ruidosa. El mazo cayó por última vez. Se levanta la sesión. Afuera, el aire se sentía limpio y brillante tras la pesadez del tribunal. El sol calentaba mi rostro y el pelaje dorado de Barry. Me agaché y lo abracé fuerte. Él me lamió la mejilla moviendo la cola, feliz y ajeno a todo. Susurréis. Al bajar las escaleras del tribunal, oí murmullos. La gente hablaba de lo fácil que fue creer la mentira y de cómo sabía la vergüenza al llegar. No miré atrás. No necesitaba sus disculpas. Solo necesitaba a mi hijo a mi lado, vivo y a salvo, y la certeza de que la verdad real aún puede ganar. Buddy tiró suavemente de la correa, ansioso por ir a casa. Y por primera vez desde que nos mudamos, me permití sonreír. Al llegar a casa, el silencio del vecindario se sentía diferente. Ya no era una calma tensa, sino una paz legítima. Solté a Buddy, y él corrió directamente a su rincón favorito del jardín, ajeno a que su existencia había causado un terremoto legal. Mientras preparaba la cena, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontré a varios vecinos que antes me habían mirado con desprecio. Traían una cesta de frutas y flores. Se veían avergonzados, evitando el contacto visual directo. Lamentamos haber juzgado sin saber, dijo uno de ellos. Brenda siempre fue muy convincente, pero lo que vimos hoy en el tribunal fue una lección para todos. Acepté sus disculpas con cortesía, pero comprendí que la verdadera confianza tardaría en reconstruirse. Semanas después, me enteré por los periódicos locales de las consecuencias legales. Brenda fue procesada por intento de extorsión y falsificación de documentos públicos. El hospital confirmó que el informe de ADN había sido alterado digitalmente por un conocido de Brenda. Tiffany, debido a su confesión y a su situación de vulnerabilidad, recibió una sentencia suspendida y fue obligada a asistir a terapia y se
servicios comunitarios. Se mudaron del barrio antes de que terminara el mes, dejando la casa de al lado vacía y en venta. Pronto, una nueva familia se mudó. Eran una pareja joven con una niña pequeña que amaba a los animales. La primera vez que vieron a Buddy a través de la valla, la niña gritó de alegría y preguntó si podía acariciar al perrito hermoso. Esta vez, no hubo exigencias ni mentiras. Invité a los nuevos vecinos a tomar café mientras Buddy jugaba en el césped con la niña. Por primera vez, sentí que realmente pertenecíamos a ese lugar y que el pasado era solo una cicatriz lejana. Esa noche, mientras Buddy dormía a los pies de mi cama roncando suavemente, reflexioné sobre la justicia. A veces es ruidosa, pero la mayoría de las veces es silenciosa y constante, como la lealtad de un perro que solo sabe amar. La vida continuó y nuestro hogar se llenó de risas reales y amistades sinceras. Buddy se convirtió en la mascota oficial de la calle, y yo aprendí que defender la verdad siempre vale la pena, sin importar cuán ruidosa sea la mentira.